al que vamos a ver salir en estos instantes. Ya está en carrera el hombre que de momento, cuando son las 4 menos 13 minutos de la tarde, registra el mejor de los tiempos invertidos por todos los hombres que han finalizado su participación en esta carrera. Imágenes de Pedro Delgado durante el recorrido, subiendo uno de los pequeños repechos en la segunda parte de la carrera, como nos decía antes José Miguel Echavarri, y que son imágenes cedidas por la SCP, encargada de realizar la transmisión de este Tour de Francia. Ya en la línea de llegada, el corredor español, eran entonces aproximadamente las 2:10 de la tarde, cuando Pedro Delgado finalizaba su participación en esta primera contrarreloj larga. Un magnífico tiempo que fue poco a poco siendo mejorado en la segunda parte del recorrido, que, como decía antes su director, se adaptaba muchísimo más a sus características, mientras que la primera parte era mucho más favorable para Miguel Indurain. Llegada de Delgado con ese tiempo ya indicado de 1 hora 19 minutos y 10 segundos, que se convertía en su llegada en el mejor de los tiempos invertidos. Y ahora la llegada de Miguel Indurain, que era precisamente el hombre que batía a su compañero Pedro Delgado, que registraba, aunque solo durante 4 minutos, el mejor crono de los corredores participantes hasta entonces en esta etapa contrarreloj, séptima, 61 kilómetros y medio. El mejor tiempo para Miguel Indurain, 1 hora 18 minutos 29 segundos, que todavía sigue siendo el mejor. No eran todavía las 2:30 de la tarde cuando se producía la llegada del corredor navarro. Ya en esos últimos metros que le conducirían a la primera posición que todavía ocupa, y que de momento parece que muy pocos hombres van a poder mejorar por las referencias temporales que estamos viendo en el transcurso de la prueba. La llegada de Indurain, que no sorprendió a casi nadie en su buen tiempo, porque iba marcando los cronos correspondientes en los puntos kilométricos en que había esa toma de tiempo, en los kilómetros 20, 40 y 51. La llegada, por tanto, de Miguel Indurain, que superaba a Pedro Delgado. Pour Indurain, 1 heure 18 29, Delgado 1 heure 19 10. Miguel, un tiempo magnífico, ¿lo esperabas? Bueno, esperaba hacer una buena contrarreloj. Si no, se ha quedado gente muy buena, ¿no?, para el final, y yo he intentado hacerlo a tope, ¿no? El tiempo, pues, he hecho todo lo mejor que he podido. Se habla de una contrarreloj muy rápida, de grandes desarrollos. Sí, se iba casi siempre con el desarrollo grande. Había algún repecho que se clavaba bastante, ¿no?, porque ibas con toda la fuerza, y cambiar el ritmo se hacía duro, ¿no? Pero luego siempre había que trabajar con grandes desarrollos. Pegaba a veces un poco aire de cara a medio lado, luego pegaba un poco a favor y se ha hecho bastante rápido. ¿Tu actuación de hoy en la contrarreloj qué determina? ¿Que eres un gran especialista o que estás además en un buen momento de forma? Bueno, especialista quizás era más antes, ¿no? Ahora estoy atravesando un gran momento de forma, todo más completo, ¿no? Subo un poco mejor, ruedo un poco peor, pero así es el ciclismo actual, ¿no? Ser un poco especialista en todo. ¿Algunas de las dificultades que has tenido durante el recorrido? Bueno, pues en un repecho me clavaba un poquillo, esfuerzo bastante en un tramo, y luego ahí me paraba un poco, pero enseguida he vuelto a coger el ritmo, y eso es lo que me interesaba, ¿no? Seguir a un ritmo constante, no ir a veces fuerte y luego despacio, sino mantener un ritmo constante. ¿Piensas disfrutar de San Fermín hoy? Bueno, vamos a intentarlo, y hemos luchado por ello, y si no se puede hoy, pues otro día. Gracias. Ya ha alcanzado a Eric Van der Arden, y si no, debe ser Van der Arden el próximo en llegar a la línea de meta. Ahí está el norteamericano. Atención a la llegada de Greg LeMond. Recordamos, mejor tiempo el de Miguel Indurain, 1:18.29, que ya no va a mejorar el corredor norteamericano. Por lo tanto, Miguel Indurain va a seguir teniendo el mejor tiempo. Y recordamos, 1 hora 19 minutos 10 segundos, el tiempo marcado por Pedro Delgado. Ya no va a ganar la etapa Greg LeMond. De momento el tiempo va a ser mejor el de Miguel Indurain, y vamos a ver los segundos que consigue de ventaja el corredor norteamericano con respecto al español, que con él son los grandes favoritos para la victoria final en este Tour de Francia. Recordamos, 1 hora 19.10 el tiempo de Pedro Delgado. Y la llegada del norteamericano, que se va a producir todavía dentro de unos instantes. Le queda todavía dar la última curva, y atención que va a estar muy próximo al tiempo de Pedro Delgado. No le va a coger demasiada ventaja al corredor norteamericano
al corredor español, en caso de que le coja algo, que algo sí que puede cogerle, pero en cualquier caso va a ser muy poco. 1 hora 19 minutos 10 segundos, le quedan 10 segundos para hacer 250 metros, y si no, atención, que puede estar incluso por detrás de Pedro Delgado el tiempo de Greg LeMond, que lo va a estar, de hecho, por detrás del tiempo de Pedro Delgado, y por descontado muy lejos del tiempo de Miguel Indurain. Atención a la llegada del norteamericano Greg LeMond, 1 hora 19 minutos 16 segundos, 6 segundos más que Pedro Delgado. Y no acerté la porra de casualidad, porque dije que le iba a sacar 17 segundos Delgado a LeMond, y no hemos acertado la porra de casualidad. En cualquier caso, 1 hora 19 minutos 16 segundos, el tiempo invertido por el corredor norteamericano, 6 segundos más que el tiempo invertido por Pedro Delgado. Cuando finalice ya la etapa, con el director del Banesto, que está aquí. Estamos repasando un poco la historia de Miguel Indurain, y etapas contrarreloj, pues ha ganado en el 85 la individual del Tour del Porvenir, el prólogo de la Comunidad Europea en el 1986, la prólogo de la Vuelta a Murcia en este mismo año, y en el 87 la prólogo también de la Vuelta a Murcia. Atención, Emilio, para la llegada de Eric Breuking. Tampoco va a mejorar el tiempo de Miguel Indurain, y veremos su referencia con respecto a Pedro Delgado. Ahí está, todavía le queda bastante terreno, aunque ya están en las proximidades de la línea de meta. Todavía le queda bastante terreno, como hemos visto antes con Greg LeMond, al que siguieron durante toda la última parte las cámaras de la televisión, y todavía son bastantes metros los que le quedan. No va a mejorar tampoco el tiempo de Pedro Delgado, va a estar por detrás del corredor segoviano, y lo cierto es que, como decía José Miguel Echavarri, y como decíamos nosotros con anterioridad, la lluvia está haciendo auténticamente estragos entre los corredores en esta última parte del recorrido, en la última parte de la nómina de participantes, en los últimos que han tomado la salida. Son circunstancias que, como comentábamos antes, suelen ser habituales en las contrarrelojes, teniendo en cuenta que esta ha empezado a las 9 y 18 minutos de la mañana y que va a finalizar alrededor de las 5 de la tarde. Por lo tanto, casi 8 horas, 7 horas y media desde que comenzó hasta que finalizó, y las condiciones climatológicas, las condiciones meteorológicas pueden variar bastante. Atención a la llegada de Breuking, que a pesar de haber mejorado en los 2 primeros puntos cronometrados, kilómetros 20 y 41, el tiempo de Pedro Delgado va a ceder con respecto a él bastante tiempo en la línea de meta. La llegada para Eric Breuking, 1 hora 19 minutos 45 segundos, 35 segundos más que el tiempo invertido por Pedro Delgado, y que mejora, eso sí, el de bastantes corredores, clasificándose de momento en el mismo tiempo que Jean-Claude Criquelion. Miguel, en los cables que están por el suelo, ha significado esto. Antes de empezar la transmisión también habíamos tenido problemas con la mesa de sonido, y esperemos que en lo que queda todavía pues no sucedan mayores problemas que nos puedan impedir la normal realización de esta transmisión de la etapa contrarreloj. 61 kilómetros y medio de lucha individual contra el crono, séptima etapa del Tour de Francia entre Vittel y Epinal, primera gran cita para los aspirantes a la victoria final en el Tour de Francia. Este debe seguir siendo el irlandés Kelly, por su forma de andar, corredor del PDM, compañero de Eric Breuking y Raúl Alcalá. Recordamos los primeros puestos de la clasificación general en los hombres importantes que ya han llegado a la línea de meta. Miguel Indurain, 1 hora 18 minutos 29 segundos, Buño a 23 segundos segundo, tercero Delgado a 41 segundos, cuarto Greg LeMond a 47, quinto Jean-François Bernard a 1.02, sexto Tony Rominger a 1.08, séptimo y octavo Breuking y Criquelion a 1 minuto 16 segundos, y a continuación ya Charly Mottet. Mientras tanto, podíamos hacer un repaso, yo creo, a la impresionante historia de este año 1990 de Miguel Indurain. Fue séptimo en la Vuelta a España, ganó la quinta etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la sexta etapa y la general de la París-Niza, el primer sector de la quinta etapa del País Vasco. Fue tercero en la general en esta carrera en el País Vasco, y cuarto en la general de la Flecha Valona. Atención, que ya tenemos el paso por el kilómetro 41 de Raúl Alcalá, y que le aventaja en 1 minuto y 22 segundos a Miguel Indurain. 1 minuto y 22 segundos menos que Miguel Indurain en el kilómetro 41, el tiempo de este hombre que ahora estamos viendo en imágenes. Impresionante. El mexicano Raúl Alcalá, que está rodando de una forma impresionante en estos últimos instantes. Su mejor tiempo, 1 minuto y 22 segundos con respecto a Indurain, que tenía a su vez el mejor tiempo, y esto significa ni más ni menos que aventaja a Pedro Delgado en 2 minutos y 2 segundos. 2 minutos y 2 segundos la ventaja de este hombre, Raúl Alcalá, sobre Pedro Delgado en el kilómetro 41. Desde ahí todavía le quedan 20 para la finalización de la prueba. También ahí está lloviendo, como pueden ver en estas imágenes. Y este es el palmarés de Raúl Alcalá, un palmarés en excesivo brillante, porque nunca ha conseguido ninguna victoria importante.
Bueno, es que ahí le faltan unas cuantas cosas de este año, ¿eh? Sí, pero en cualquier caso es un corredor que nunca ha conseguido grandes triunfos y que siempre ha sido una esperanza, que parece que este año está en condiciones de convertirse en realidad en el Tour de Francia, que es donde de todas formas hay que demostrarlo, que es donde de verdad cuentan los éxitos y los triunfos que se consiguen. Ahí no figura. Hemos estado preguntando. Ahí está Roche. Stephen Roche. Pues ha debido tener un auténtico. A Martin Early, había tenido una pájara pasado por él. Algo le ha debido pasar a Stephen Roche. Su tiempo va a estar bastante lejos de los hombres que luchan por la clasificación general. Recordemos que todos ellos están en la hora y 19 minutos. Y Stephen Roche va a superar prácticamente la hora y 22 minutos. O por ahí va a estar su tiempo. Por lo tanto, se ha debido de atrancar demasiado en los kilómetros finales Stephen Roche, porque su tiempo era en algunas tomas bastante mejor que el de Pedro Delgado, y en cambio incluso en la primera mejor también que el de Miguel Indurain. Vamos a Aquí consultar un estamos, momento. Stephen Roche, 1 hora 22 minutos 1 segundo, 1 hora 22 minutos 1 segundo, el tiempo marcado por Stephen Roche. Algo le ha tenido que pasar. Con respecto a 1 hora 18 minutos y 29 segundos de Miguel Indurain, está Pello Ruiz Cabestany, y se han debido de estropear todos los relojes, porque no figuran ni el de la televisión ni el de la pancarta que se encuentra aquí en la línea de meta. Afortunadamente se ha recuperado. Va a hacer un buen tiempo Pello Ruiz Cabestany, aunque también bastante lejos de los puestos de honor, porque le queda todavía bastante para concluir su participación. Este es el kilómetro 41,5 que ya les contábamos antes. Atención a Pensek, el sexto de la clasificación, el segundo de la clasificación general, que se ha metido en la sexta posición ahí, a 1 minuto y 48 segundos. Steve Bauer y Ronald Pensek, recordamos que la general se separa solamente en 34 segundos a favor del canadiense. Pueden estar jugándose sin lugar a dudas ese primer puesto, no. 34 segundos son con referencia a Pensek, 37 con referencia a Massen. Por lo tanto, solo 34 segundos le separan a Indurain y Pensek, por lo que pueden estar jugándose el primer puesto en la clasificación general. No tenemos casi ninguna referencia del tiempo que va marcando Steve Bauer. Y la llegada de Cabestany en 1 hora 20 minutos 2 segundos. Mejor tiempo, 1 hora 20 minutos 2 segundos el tiempo de Cabestany. De Alcalá, atención a Alcalá, que ha salido 4 minutos después que Kelly. Atención a la llegada de Alcalá, que ha salido 4 minutos después. Ha venido por los atajos. 1 hora 16 minutos 20 segundos el tiempo para el mexicano en estos momentos. Va a batir indudablemente el tiempo de Miguel Indurain y va a conseguir un crono auténticamente sensacional el mexicano, que viene como una auténtica moto, como una auténtica locomotora. Viene el corredor del equipo PDM. Atención a Alcalá, que está realizando la contrarreloj de su vida en el Tour que puede ser de su vida. No se ha milanado por la lluvia caída y por la peligrosidad de la carretera, y Raúl Alcalá va a realizar un crono de ensueño, de los que estoy seguro que ni él mismo pensaba podía realizar cuando daba comienzo a su participación en esta etapa. Va a mejorar en 1 minuto y medio aproximadamente el tiempo invertido por Miguel Indurain. Atención a Raúl Alcalá cubriendo ya los últimos metros de su participación. 1 hora 17 minutos 5 segundos, 1:24 menos que Miguel Indurain. 1 hora 17:05, 1 minuto y 24 segundos menos que Miguel Indurain, el tiempo realizado por el corredor mexicano, auténticamente espectacular en su participación en esta etapa de hoy, que le coloca lógicamente en el primer puesto. 1 hora 17 minutos 5 segundos, ahí lo tiene para que lo recuerden, porque ese minuto y 24 segundos que ha aventajado era auténticamente impensable. Vamos a ver qué opina ahora, aunque ya se veía venir, qué opina José Miguel Echavarri de este tiempo de Alcalá. Bueno, yo creo que es sensacional lo que ha hecho Alcalá, porque estábamos intentando perdonar la vida a todos los que han hecho peor tiempo que Miguel y Pedro, aduciéndome condiciones meteorológicas infernales. Y sin embargo, bueno, ahí está, que con tiempo y con todo ha hecho una sensación actuación. Yo creo que ahora mismo es un hombre que hay que reconocer su valía. Nos quita ese pretriunfo que teníamos ilusión por brindar a toda la afición española, pero hay que reconocer la gran contrarreloj de Alcalá. ¿Es un hombre peligroso a partir de ahora? Sí, ya te digo que es muy peligroso, porque es un hombre que se defiende muy bien en la montaña, y sobre todo su mentalidad, una mentalidad dura, fuerte y con una ambición importante. Pero eso es bonito para intentar luchar por el maillot de Bauer, y nos puede venir bien de cara a lo que nos viene. Pedro, antes de hablar con Pedro Delgado, en los tiempos, para que se den cuenta los telespectadores españoles del crono realizado por Raúl Alcalá.
le ha sacado 1 minuto 24 segundos a Miguel Indurain, 1 minuto 47 a Gianni Buño, 2 minutos 2 segundos a Pedro Delgado, 2 minutos 8 segundos a Greg LeMond y 2 minutos 26 segundos a Jean-François Bernard. Todos ellos acreditadísimos contrarrelojistas. Pues vaya cara que se le ha quedado a Miguel Indurain, que acaba de llegar en este momento, ¿no? Bueno, sí, lo he visto ahí en una tele que había y la verdad que venía muy fuerte, con agua y todo venía rapidísimo. 1 minuto y 24 segundos menos que tú ha hecho Raúl Alcalá, cuando las condiciones meteorológicas parecía que la lluvia era el peor rival con el que se enfrentaban los últimos en tomar la salida. Sí, pero luego también el aire, ¿no? Depende si ha movido más aire o no ha movido más aire, porque al principio no era peligroso, ¿no? Al final sí que era un poco peligroso, ¿no? La última bajada, pero igual si ha movido más aire al principio igual les beneficiaba un poco. ¿Qué te parece lo de Alcalá? Porque, no sé, aunque parece sorprendente a todas luces, ¿no? Sí, la verdad que ha marcado un crono estupendo, ¿no? Ha rodado muy bien, de salida ya se le veía que iba bien y a la llegada pues ha mantenido, yo creo, estupendamente. ¿Los otros tiempos estabais teniendo en cuenta? Los otros que iban viniendo, LeMond, Ross, etcétera, ¿qué os parecía? Sí, hemos estado viendo en el hotel la clasificación y bien, mantenían ahí un tiempo bien. Lo único que salía era Alcalá, ¿no? En todos los tiempos intermedios era el que rompía todo. LeMond pues ha mantenido bien, quizás ha perdido un poco. Vamos a dejar a Miguel Indurain, ahora seguiremos con él. Pedro, ¿qué te parece a ti? Hablábamos con Miguel en último lugar lo de Raúl Alcalá para empezar. Bueno, yo creo que Raúl Alcalá sorprendente, yo creo que ha sido una contrarreloj la suya y la de los demás corredores ha sido otra. Yo creo que ha rodado ya desde el principio muy bien. Yo creo que a lo mejor, siempre hablando entre nosotros, que al principio los primeros 20, incluso 40 kilómetros, aunque hubiese lluvia, el aire pegaba más fuerte cuando hemos salido nosotros y bueno, que eso podía marcar diferencias, pero que luego al final, con la lluvia, pues pensábamos nosotros, visto los resultados de los corredores, que bueno, que Miguel se impusiese al final. Y bueno, pues la verdad es que con pena, porque veníamos los dos, el año pasado me acuerdo cuando vine aquí, no queríamos pensar en la victoria y ¡pum! Al final, por pensar demasiado, el momento que lo pensamos, nos lo quitaron. Alcalá, pues muy bien, excelente. ¿Es el rival a partir de ahora o esto no quiere decir? Bueno, realmente Alcalá, nosotros en las referencias que teníamos de él de este año es que estaban dando en contrarreloj muy bien, pero que muy bien, y ello lo confirma, ¿no? Lo que pasa ahora, falta ver si él en la montaña, pues ese momento pues lo mantiene, ¿no? Realmente Alcalá también sube muy bien, es otro hombre y bueno, hay que contar con él desde luego, a lo mejor mucho más ahora mismo que LeMond. Porque LeMond, ¿qué te ha parecido? Y esos 6 segundos que le has cogido, pues bueno, por lo menos no te has cogido la sí, ¿no? Por lo menos cuando comentaba, no sé si contigo, con alguno sobre, ayer, sobre la contraria, digo, bueno, yo me conformaba con que el tiempo que me sacaste LeMond fuese el mismo del año pasado, ¿no? Y bueno, pues no ha sido el mismo, ha sido incluso favorable para mí y bueno, pues para mí mejor, así que de otra manera. ¿Qué te han parecido los demás hombres como Roche, Breuken, etcétera? Bueno, yo creo que hay que decir que la gente, yo he oído un poco en la televisión francesa que comentaban que los primeros que habíamos salido beneficiados. Sí, y no, realmente salimos beneficiados porque llevamos un retraso ya acumulado, ¿no? Pero bueno, también hay que contar que lo que te decía, ¿no? Que al principio eran 20 kilómetros prácticamente despejados, el aire soplaba un poquito a favor y a medida que se iba levantando la tarde se veía que soplaba cada vez más, o sea, ahí beneficiaba. Lo único que bueno, siempre la lluvia es un freno importante, sobre todo en tomar las curvas. No había curvas importantes, pero bueno, al final ese 1,5 kilómetros que había o 3 kilómetros con descenso, pues asustaba un poco y yo creo que ahí es donde a lo mejor le he podido coger los segundos a LeMond, pero tampoco, o sea, podía ser mucho más, o sea, yo creo que por la lluvia podía haber una diferencia de medio minuto a 50 segundos, al minuto no creo que nunca hubiese. Dejando aparte Alcalá, esta etapa parece que no ha decidido nada, Pedro. Hombre, yo creo que decidirá, ¿cómo lo va a decidir? Creo que el planteamiento de muchos corredores será diferente, sobre todo el de LeMond, que bueno, se estaba manifestando muy nervioso a lo largo de estos días y yo creo que con la etapa de hoy todavía se pondrá más nervioso de lo que de por sí se tendrá que estar. Y nada, pues decisiva, vamos a ver los tiempos que se empiezan a restar entre Bauer y Pensek y poco más. Lo cierto es que, aunque parezca mentira, Alcalá, que se aventajaba yo en 2 minutos y 25 segundos, se tiene ahora de ventaja 4 minutos y 30 segundos aproximadamente. Es terrible, ¿no? Sí, es terrible, pero bueno,
hay que pensar que Raúl es uno de los favoritos y que también hay otros favoritos, y no voy a pensar en el que siempre me saca más ventaja, sino en el hombre que son favoritos, ¿no? Entonces en ese bueno, al final cuando se examinan las cosas, quitando con Alcalá, con todos los demás ha salido bien, y bueno, pues ahora Alcalá a ver cómo aguanta la montaña. Vamos a esperar a que acabe la etapa. Hay más compañeros por aquí que quieren hablar contigo luego cuando yo sepamos lo que hace Bauer, porque también será una referencia importante, ¿no? Sí, sobre todo porque Bauer, el tiempo que pierda, vamos a pensar, vamos a ser optimistas. Pues será importante porque eso es lo que irá ayudando luego más o menos en la táctica de los días que vienen. Vamos a esperar a que acabe y hacemos un análisis. Gracias, Pedro. Emilio, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Bueno, estamos asistiendo a una especie de pugna particular entre los 4 hombres que van clasificados primeros en la general. Ya saben, Bauer, Pansek, Chiappucci y Maassen. Por el momento tan solo ha entrado Chiappucci, que ha hecho un crono de 1 hora, 19 minutos, 54 segundos. Es una especie de lucha particular que no tiene nada que ver con la contrarreloj en sí, en líneas generales. Que también va a realizar un fenomenal crono el corredor francés en esa lucha que mantiene por la primera posición en la general con Steve Bauer. Recordamos que tienen 34 segundos de ventaja el corredor canadiense con respecto al francés. Vamos a ver el tiempo que marca el gregario de lujo, por cierto, del norteamericano Greg LeMond, y a continuación podremos saber cuando llegue Steve Bauer si consigue o no arrebatarle el primer puesto en la clasificación general. Recordemos que el tiempo de LeMond fue de 1 hora, 19 minutos, 16 segundos, y que no va a estar muy lejos el que marca Ronan Pensek, al que también parece como si la lluvia, comparativamente hablando, no le hubiera afectado demasiado en estos últimos kilómetros de la etapa. Mejor tiempo para Raúl Alcalá, 1 hora 17.05, aplausos para Pensek, el primer francés casi que lo recibe en la etapa de hoy, cuando pasan 1 hora 19.31 la línea de meta, 1 hora 19.31, 21 segundos más que Pedro Delgado, y 1 minuto y 26 segundos más, 2 minutos y 26 segundos más, perdón, que Raúl Alcalá. 2.26 más que Raúl Alcalá, lo que le va a emparejar a Jean-François Bernard en la 6ª posición. Y atención a Bauer, que cogiendo posición aerodinámica está cubriendo los últimos kilómetros de la etapa. Atención, porque puede perder el primer puesto de la clasificación general. En estos momentos Pansek le saca a Chiappucci 23 segundos, nos estamos refiriendo a la etapa de hoy, y a Maassen 56. Ha hecho 1 hora 19 minutos 31 segundos, recuérdenlo ustedes. 1 hora 19.31, el tiempo invertido por Ronan Pensek. ¿Y qué extraño ha hecho ahí, Bauer? 1 hora 20 minutos y 5 segundos, 1 hora 25 es el tiempo que tiene que hacer Steve Bauer para que le arrebate el primer puesto en la clasificación general Ronan Pensek. Parece que la cámara nos indica la proximidad del corredor canadiense. 1 hora 18 minutos 45 segundos en estos momentos, cuando le quedan aproximadamente todavía unos 500 metros para la conclusión de la etapa. No, pues puede que no pierda el maillot de amarillo. Puede que no lo pierda, va a realizar un tiempo parejo, recordamos, 1 hora 29.31, el tiempo invertido... 19.31. 1 hora 19, perdón, 1 hora 19.31, el tiempo invertido por el corredor francés Ronan Pensek, y Steve Bauer, que tendría que hacer 1 hora 20.05 para perder el maillot amarillo. Si no es así, va a seguir conservando el canadiense este primer puesto en la clasificación general. A punto ya de entrar en los últimos 250 metros, ahí lo tienen, después de esa curva, y le quedan 35 segundos para llegar. A partir de aquí es el tiempo que pierde en la clasificación general con respecto a Ronan Pensek, que recordamos hizo 1 hora 19.31. Atención a la última curva ya, detrás de la cual 50 metros, línea de meta, y Ronan Pensek, que se va a quedar por solamente 17 segundos en el segundo puesto de la clasificación general. A solo 17 segundos de Steve Bauer se va a quedar Ronan Pensek en la clasificación general. Bueno, Miguel, al final ese segundo puesto, que supongo yo te sabe un poquito a poco después de tener el primero durante tantas horas, ¿no? Bueno, sí, sabe un poco a poco. Es buen puesto, pero mucho mejor sabe el primero. La verdad es que todos esperamos celebrar el día de San Fermín, y tú más como Navarro con ese primer puesto, ¿no? Sí, hemos intentado hacer una buena contrarreloj y no ha podido ser.
No sé, hemos intentado, ¿no? El Alcalá ha sido un poco el que ha roto las diferencias. Él ha sido el que se ha salido más que los demás. Gracias, Miguel Indurain. Vamos a acercar el micrófono a Pedro Delgado ya para poner el punto final con estos 2 minutos que nos quedan. Bueno, Pedro, una vez sabido todo, Bauer sigue de líder, a 17 segundos está Pensek y tú le has recuperado aproximadamente unos 40 y tantos segundos a Bauer y los demás pues en esa tónica. Se ha defendido perfectamente bien el canadiense, ¿no? Sí, Bauer yo creo que se ha defendido mucho mejor de lo que, vamos a decir, se podía pensar, porque aunque no es un... Bueno, Bauer es un corredor que anda muy bien este tipo de contrarreloj, pero siempre el enfrentarse a 61 kilómetros y medio con las referencias que estaban pasando siempre asustaba, sobre todo sobre Raúl Alcalá. Yo creo que han mantenido la calma, sobre todo muy bien Pensek y Bauer, y que han andado perfectamente. A mí el que más me ha sorprendido ha sido Pensek, que no es un corredor especialista en este tipo de terreno y se ha defendido, pero que muy bien. Además de la sorpresa de Alcalá. A partir de ahora, ¿qué va a pasar en el Tour? ¿Qué puede pasar en el Tour de Francia? ¿Hay montaña suficiente para que haya toda la lucha que todos esperamos? Bueno, yo creo que ha surgido ahí un Alcalá que ahora va a sumar una ventaja muy importante a su favor y no solo sobre unos corredores como puede ser sobre mí, sino sobre todo el tiempo que va a restar sobre Bauer, y va a provocar que, bueno, la carrera seguirá. Hoy simplemente era una etapa de a ver cómo estaba la gente físicamente. No ha delatado nada más que Raúl Alcalá está muy bien y los demás que estamos pues con posibilidades intactas. Simplemente que Bauer y Pensek que han aguantado muy bien esta etapa y que se ve que va a costar trabajo. Pero bueno, son 2 semanas. Normalmente en estas grandes vueltas hay que pensar que corredores como Pensek, Bauer, siempre su momento malo es cuando pasa al ecuador de la carrera, que es cuando ya llega sobre todo las etapas del Macizo Central y Pirineos, y vamos a ver cómo aguantan ahí, que yo creo que son los días donde realmente se le puede rebajar e incluso quitar el maillot amarillo a Bauer. Ya para poner el punto final, estas son las diferencias de Delgado con respecto a los hombres de los que estamos haciendo referencia. A 4 minutos 30 segundos de Alcalá, a 1.40 de Lemon, a 1.13 de Breuking, y con 53 segundos de ventaja sobre Bernard, 37 sobre Motet y 27 sobre Rocha. Son, con la excepción de Alcalá, todo lo demás como normal, incluso mejor de lo esperado, ¿no? Sí, normal, incluso mejor de lo esperado, como dices tú, quitando a Alcalá. Muchas gracias, Pedro, y que todo vaya bien. Vale. La etapa de mañana, el final de Sansón, 181 kilómetros y medio, 3 puertecitos de cuarta categoría, prácticamente. Pedro le va a ganar. 2, 3. Ça va jouer à rien du tout. Pour l'instant, premier Indurain, deuxième Bugno, quatrième seulement. Pedro Delgado sigue nervioso mirando la televisión en espera de que Miguel Indurain pueda alzarse con el triunfo de la etapa. Son las 4:25, permanece la incógnita, aunque son muchas las esperanzas. Y vamos a centrarnos en su propia contrarreloj, en la que ha hecho el corredor segoviano. ¿Cómo te has visto? ¿Qué dificultades has encontrado? Bueno, yo la verdad es que estoy contento de la contrarreloj que he hecho, ¿no? Sobre todo siempre, como decimos nosotros, hay que valorarlo respecto al tiempo de los demás corredores. Lo único que, bueno, que yo los primeros 20 kilómetros creo que no me he encontrado realmente bien. Hasta justamente ha sido los últimos 20 cuando mejor me he ido encontrando. Miguel me sacaba mucho tiempo y bueno, pues ya a partir de esos 20 últimos kilómetros es donde le he ido reduciendo incluso distancias a Miguel. Lo que pasa es que el tiempo perdido antes ya era importante. Y bueno, pues de todas maneras satisfecho de cómo me he ido encontrando. En tu confrontación particular con Greg LeMond hay un dato muy importante. A 10 kilómetros de la llegada el americano te llevaba 6 segundos y en meta has sido tú precisamente quien le ha aventajado en esa misma diferencia. ¿Qué puede significar? Bueno, yo creo que la suerte ha sido de que, bueno, en el descenso que había, aunque era muy rápido, justamente en ese últimos 2 kilómetros, del 2 y 1,5 kilómetros más adelante, pues había curvas no excesivamente peligrosas, pero claro, de tomarlo con la carretera húmeda a tomarla con la carretera seca, pues hay una diferencia, ¿no? Yo creo que ahí me ha favorecido a mí. Era una etapa para velocistas, en principio, al margen ya de las condiciones meteorológicas, de desarrollos largos, de plato grande. Sí, bueno, yo creo que era una contrarreloj que favorecía siempre a gente muy potente, gente que bueno, que en el llano va muy fácil. El dato es que los primeros, y me quito yo, son gente que rueda muy bien en el llano
y bueno, pues era favorable, no era un terreno llano tampoco, pero eran unos falsos llanos donde gente que mueve con facilidad el desarrollo, pues marca diferencia. Hoy Pedro Delgado estrenaba bicicleta, a pesar de que ya había llevado a cabo varios entrenamientos con ella. Una bicicleta que tenía una novedad, merced al trabajo de Carlos y Enrique, dos de los mecánicos de Banesto. La novedad era que el cambio estaba colocado en el manillar triatleta, ¿no? Sí, era un poco para comodidad, sobre todo en esas rectas falsos llanos hacia arriba o hacia abajo, que te permitía cambiar y bueno, pues no cambiar de postura. ¿Cubre altura ahora un cariz más rosado para ti, para el equipo? Bueno, yo creo que sí, la verdad es que satisfecho de cómo está rodando la carrera hoy y bueno, pues ya los tiempos son... No es que sean grandes diferencias, pero por lo menos siempre está uno el miedo aquí que pueda perder mucho tiempo y bueno, pues no está siendo así, incluso que se recupera tiempo sobre hombres importantes como Lemon y o sea que muy bien. En los 2 kilómetros que median entre el Hotel Lafayette y la llegada, una novedad importante. El mexicano Raúl Alcalá ha marcado un tiempo de 1 hora 17 minutos 5 segundos, lo que significa 1 minuto 24 segundos más que Miguel Indurain, a quien tenemos aquí y a quien vamos a preguntar si se constituye una sorpresa el tiempo de Alcalá. Hombre, sorpresa es, ¿no? Porque los demás hemos andado ahí a muy poco tiempo y él ha sido el que se ha disparado un poco más. Pero estaba andando muy bien, la Vuelta a Asturias ya anduvo muy bien y luego ha corrido también la Vuelta del Trun en América, que era superior a todos los demás y está en un buen año, está en gran forma y quizás ha metido tiempo donde no era de esperar, ¿no? En la contrarreloj, que era más de gente de fuerza, ¿no? Estará en gran forma. ¿Es un hombre entonces a considerar de cara a la clasificación general? Siempre ha sido un hombre a considerar de cara a la clasificación general. Quizá iba más escondido ahí, no se daba tan favorito como a otros, pero todos los tours ha hecho ahí entre los primeros y parece que este año se quiere destapar un poco más. Es una pena que precisamente el día de San Fermín un navarro no haya conseguido un triunfo de etapa en el Tour 90, pero quedan todavía muchas jornadas en las que Miguel Indurain puede ser de los grandes protagonistas. Háblanos de tu recorrido en esta contrarreloj de 61 kilómetros y medio. Pues era una contrarreloj dura, ¿no? Porque eran 61 kilómetros de salida, era bastante para arriba. Luego era un terreno más fácil y al final era un terreno duro también, un terreno de continuos repechos. Al final es donde quizá me pasaba un poco peor, no cogía bien el ritmo de los repechos, pero luego mantenía quizás en el llano. Vivido hoy en esta línea de llegada en Epinal, después de los 61 kilómetros y medio contrarreloj disputados en esta jornada, era la primera gran evaluación ante este Tour de Francia, que iba de alguna forma a significar lo que podía ser el futuro y sobre todo el desenlace de esta carrera. Ha significado que un mexicano que hoy pues ha actuado quizá como un hombre de otra galaxia, ha hecho un promedio increíble y ha ganado, yo no diría que contra todo pronóstico, pero sí de una forma muy especial y rotunda la etapa, que se ha alzado a esa auténtica baraja de grandes favoritos para la victoria final de este Tour de Francia, pero una jornada en la que además de lo climatológico, que creo que ha sido determinante en el desarrollo de la misma, ha servido para que los hombres del equipo Banesto y especialmente Pedro Delgado hayan vuelto a entrar en ese pañuelo del minuto y algunos segundos con su más directo rival en este Tour de Francia, que es Greg LeMond, y que le abre unas perspectivas que quizá no tenía al comienzo de esta etapa para la disputa de las etapas alpinas y pirenaicas, en las que verdaderamente Pedro Delgado tiene que mostrar su auténtica medida y sus grandes aspiraciones de tratar de lograr la carrera. De lo contrario, quizá Greg LeMond sea el hombre, junto a Raúl Alcalá, que pueda dar el vuelco total y estar en el cajón de los Campos Elíseos de París. La celebración del día de la fecha. Ahí tienen a Miguel Indurain, que se había quedado un poquito disgustado después de no haber conseguido la victoria de etapa ayer. Y Pedro Delgado, satisfecho por su cuarto puesto y por la ventaja conseguida sobre Greg LeMond. Los auxiliares del equipo Banesto también celebraron el acontecimiento. Y también los medios informativos españoles, fundamentalmente, y franceses, que acudían por primera vez a esta celebración, estuvieron presentes en esta celebración de la onomástica de San Fermín, del patrón de Pamplona. Y Greg LeMond, que recibió de Miguel Indurain y de Pedro Delgado el pañuelo rojo, los flashes de los fotógrafos
que estaban allí presentes y que registraron para la posteridad este acontecimiento. Lemon estuvo muy afable, muy contento, dialogando con todos los que allí estábamos presentes e incluso, como van a ver a continuación, brindando con sangría, con una sangría perfectamente preparada por los hombres del equipo Banesto y que fue la satisfacción de todos los presentes. Ahí tienen el momento en que se le entrega y dentro de un instante el brindis y la primera palabra del norteamericano, c'est bon. Estaba buena la sangría, de verdad. Después de esto, nuestro compañero Alberto Bacigalupe conversó con el norteamericano, que al principio era el máximo rival de Pedro Delgado en el Tour de Francia. Greg, vamos a hablar de la contrarreloj de Epinal. ¿Para usted ha sido buena, mala o regular? Para mí, bueno, la température, la condition atmosphérique, ça a changé un peu, mais j'étais bien, peut-être pas super, mais bien. ¿A usted le ha sorprendido el tiempo de Raúl Alcalá? Oui, j'étais surprise, mais je savais qu'il marche très très bon. Déjà, j'ai vu tout de suite, tout le temps, il marche très fort. Oui. ¿Hasta el punto de considerar a Raúl Alcalá un posible vencedor del Tour de Francia? Sí, c'est possible, mais aussi Pensac et Delgado. Et moi, c'est sûr. Course 3 semanas y no finito. ¿Dónde podría hacer usted su golpe especial, su golpe de mano que decimos los españoles? ¿En los Alpes, en los Pirineos o en alguna etapa donde nadie lo piense? En un golpe sorpresa. A Lemon le cuesta trabajo entender la pregunta y, como han escuchado y seguirán escuchando a continuación, ha empleado 3 idiomas: el castellano, el italiano, el inglés y el francés. En cualquier sitio, ha dicho Lemon. Los ataques a partir de ahora va a que realizarlos en cualquier sitio, porque el Tour de Francia es muy duro y habrá que buscar el mejor momento, el momento más oportuno para poder desbancar a los rivales que ahora están por delante en la clasificación general. Es muy difícil decidir cuál es el momento oportuno para los ataques y es muy difícil decidir quién es el favorito para la victoria final. Alcalá, Delgado, sin olvidar a Bauer y naturalmente teniendo en cuenta al propio Lemon. Igual que el año pasado, no es lo mismo. No. El Tour no es igual que el año pasado, está mucho más competido. El adversario más difícil. Para mí, Alcalá y Delgado. ¿Y entre Alcalá y Delgado? ¿El premier? Por el cronómetro, Alcalá. Por los cronómetros, Alcalá. Y Delgado tiene mucha más experiencia que Alcalá. Alcalá nunca ha sido líder del Tour. Mientras que Delgado lleva 8 o 9 Tours de Francia y ha sido primero y sabe lo que significa eso. Como pueden comprobar, Lemon ha estado encantador. Pensando principalmente en el Tour de Francia. Algunos corredores le han criticado, como Fignon, que usted solo haga el Tour de Francia y se olvide de las demás carreras. ¿Comprende? Sí, comprende. Para usted esto es una crítica. Pas un seul coureur, ni Fignon, ni Delgado, ni personne qui a eu des problèmes que j'ai de santé. Nadie sabe los problemas que yo he tenido, yo soy un único corredor. Estaba muy molesto Greg Lemon por esta opinión de Logan Fignon y nadie sabe los problemas por los que pasé el año pasado, dice el norteamericano, y a pesar de lo cual el año pasado pude estar en las primeras posiciones del Tour de Francia y este año he vuelto a intentar hacer lo mismo que conseguí en 1989. Yo soy el que sufro, yo soy el que sé cómo estoy, yo sé las carreras que debo de correr para intentar conseguir la victoria. Yo soy el mismo corredor. Para Greg Lemon, el que Pensec sea de su mismo equipo, ¿es una ventaja o un problema? No, una ventaja. Es una ventaja. Es una ventaja para nuestro equipo. 7 minutos a Alcalá, 10 más, 11 minutos sobre Delgado. Tiene una ventaja de 7 minutos sobre Alcalá y 11 minutos sobre Delgado. Es mucho.
Y yo es al equipo. Dos corredores. En el equipo hay dos corredores fuertes. El año pasado el Tour se resolvió en París y en el último kilómetro. ¿Este año va a ser igual? Pues si el Tour finit l'acte de Versailles. El Tour finalizará en la contrarreloj del sábado antes de finalizar en el último kilómetro. La fête de Pamplona. Son las fiestas de Pamplona. Sí, Se lo han explicado, él lo ha entendido. ¿Sabe que Pedro Delgado puede correr más con un toro como tienen los pamplonicas que le va persiguiendo? No comprende la pregunta, ahora le explican lo que quiere decir. Sí. Que los corredores en Pamplona también tiene que explicárselo a Alberto Bacigalupa, el hombre que hace de introductor, de traductor en este caso. Delgado, sí. Como en San Fermín. C'est la même chose avec le toro, oui. Hay que correr delante del toro. Gracias. Suerte y gracias. Este era Greg LeMond, el hombre que consiguió la victoria en 1989 en el Tour de Francia.